Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Muy buenos días, Dios les bendice. Tengan todos ustedes, amados oyentes, la bendición de Dios. Estamos en la única, refrescante y edificante Dinámica 92.9 FM. Y este es tu programa de todas las mañanas de 7 a 7:50, de lunes a viernes, conectados al camino, siempre en movimiento. La gloria y la honra para ti, Señor. Les acompañaremos como siempre en este cercano caminar junto a Jesús, quien les habla, José Luis Coello Mendoza. Y aquí en la cabina, como siempre, listos, preparados para iniciar este caminar por el sendero que nos lleva hacia el diseño original de Dios. Acerquémonos a nuestro Señor Jesús con la oración nos conecta. Te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad al regalarnos un nuevo día. Señor, queremos agradecerte, alabarte, eres digno de nuestro agradecimiento, de nuestra alabanza, de nuestro amor. Queremos pedir, Señor, que nos ayudes con tu gracia para que reines supremo en nuestros corazones. Para que el día de hoy, Señor, los afanes, la cotidianidad, las cosas que nos corresponden, tengamos nuestros ojos en las cosas celestiales. Que no olvidemos que te pertenecemos, que tenemos una tarea de expandir el reino, que crezcamos en gracia, que mortifiquemos el pecado. Que en todas las cosas, Señor, hagamos para honrarte nuestro trabajo, nuestros quehaceres en hogar, nuestros estudios. En todo momento, Señor, podamos reflejar la luz de Cristo, que realmente el Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Gracias, Señor. Capacítanos para honrarte, para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias una vez más por todo. Bien, estás sintonizando Dinámica 92.9 FM, tu programa Conectados al Camino, un espacio bíblico de edificación y crecimiento para todos. Bien, a los que están conectados a esta hora de la mañana, vamos entonces de inmediato a una frase, una reflexión. Obedecer y crecer en santidad nos prepara para reinar con Jesús en el cielo nuevo y la tierra nueva. Dios ha elegido no solo salvarnos de su ira, sino también darle a su pueblo un reino donde reinarán. Esto, amados oyentes, es un gran privilegio. Y de este lado del cielo se nos está preparando para reinar en este reino a medida que obedecemos la palabra de Dios y oramos, tratando de crecer en nuestra santificación, siendo cada vez más como Jesús en santidad. Procuremos crecer en obediencia mientras nos preparamos para reinar junto a Jesús en el cielo nuevo y la tierra nueva. Hasta aquí una frase, una reflexión. Nuestro tema de hoy, interpretación y enseñanzas. Recuerden, esta es la segunda parte de esta serie, Las Parábolas del Reino. Sigue siendo nuestro invitado, nuestro hermano, el pastor Luis Muñoz, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Buenos días, pastor. Gracias por acompañarnos nuevamente.
Buenos días, José Luis, gracias a ti, bueno, y disfrutándolo aquí en esta enseñanza, esperando que la audiencia también lo esté disfrutando. Amén. Bien, pastor, vamos, porque el tiempo avanza. Queremos hablar entonces sobre las parábolas del reino y ahora mismo corresponde a la parábola del sembrador. Este estudio es por demás súper interesante porque el Señor nos orienta, siendo Él el sembrador, nos orienta en dónde vamos a sembrar esa semilla. Pastor, todos suyos los micrófonos para que comencemos entonces con la parábola del sembrador. Sí, exactamente. La parábola del sembrador debe ser entre las parábolas más conocidas de la comunidad o del pueblo evangélico. Y bueno, lo importante para su interpretación es lo que hablamos el día de ayer con respecto a la venida del reino y sus misterios. En esta primera parábola, nuestro Señor Jesús tiene como tema central, es importante acá tenerlo en cuenta, la actividad conquistadora del rey y sus resultados. Nosotros dijimos que Jesús está diciendo, Él está dando la respuesta a esa pregunta que por siglos el pueblo de Dios se hizo. ¿Cuándo viene el reino de Dios? ¿Quién lo va a traer? El Mesías que lo va a traer. Allí, pastor, disculpe la importancia de las parábolas, porque ayer decíamos que eran ese hilo conductor para explicar lo que es el reino de Dios. Exactamente. Entonces, cuando el Señor llega y aclara, yo soy el Mesías y yo voy a traer el reino en este momento, entonces comienza a aclarar el misterio por las expectativas que habían. Entonces Él va a enseñar en esta primera parábola, la del sembrador, la actividad conquistadora del rey y sus resultados. Estamos hablando del reino, estamos hablando que ese reino, el Señor aclaró con las parábolas que se manifiesta en dos etapas. Una primera de forma discreta, de forma secreta, espiritual, que se habla de una conquista igualmente. Y una segunda etapa donde el reino obviamente se va a establecer. ¿Quién es el rey? Obviamente el rey es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los súbditos de ese reino? Por supuesto, aquellos que han abrazado el Evangelio y la oferta de gracia que el Señor ofrece en Cristo Jesús. ¿Cuál es el territorio que debe ser conquistado? Eso es importante responder. ¿Cuál es ese territorio que Él va a conquistar? Tierra prometida, Palestina, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando de a veces espacios geográficos y que hoy tanto se discute de eso. Bueno, el versículo 19 del capítulo 13 lo responde. Dice el Señor: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces nuestro Señor aquí ya está empezando a aclarar los misterios del reino. Que sí, es un rey que viene conquistando, que Él es el rey que viene a conquistar su reino o a establecer su reino, pero el primer espacio a conquistar es el corazón de los hombres. Ese es en primer lugar, lo acabamos de leer claramente. Y por supuesto, en segundo lugar, toda la tierra o toda la humanidad o expandir a que se extienda su reino en toda la tierra. También no podemos olvidar que el Señor enseña que hay unos enemigos que ejercen acciones opositoras. ¿Quiénes son los enemigos? Bueno, la parábola misma explica que es el diablo y sus agentes, que crean los afanes de este siglo, que el engaño de las riquezas. Hay unos enemigos y hay unas acciones opositoras. Interesante, el método de conquista. Cuando nosotros entonces miramos así las películas sobre reyes, conquista, espacios por conquistar, nos imaginamos inmediatamente a un soldado, a un ejército, sacando la espada o sacando sus armas para conquistar. Pero aquí entonces el Señor Jesús enseña que su método es totalmente diferente a los métodos del mundo. Entonces Él dice que el método es de un hombre que viene a sembrar una semilla. Algo totalmente contrario a las expectativas que uno tiene, como que bueno, va a haber una conquista, sí, va a haber una batalla, va a haber una pelea. Bueno, aquí totalmente lo contrario. El Señor dice que Él va a conquistar y a establecer su reino a través de la actividad humilde de sembrar. Y pone en una sociedad agrícola una imagen que es bien conocida para los judíos de ese tiempo. Es una sociedad agrícola. ¿Y quiénes son los que siembran? Bueno, un campesino humilde. Pero estamos hablando de que es un rey. Los reyes se imponen, los reyes tienen pompa, los reyes son admirados, los reyes tienen esa imagen que se impone. En este caso, Él está aclarando,
yo soy un rey, pero la actividad conquistadora de mi reino en esta primera etapa es de un humilde servidor, un humilde sembrador. Y la parábola se centra entonces en los resultados que va a tener la actividad conquistadora del rey. Entonces, el rey vino a conquistar sembrando. ¿Y cuáles son los resultados de esa actividad? Bueno, eso es lo que enseña la parábola en prácticamente lo que enseña el Señor Jesús a través de la parábola. Excelente. ¿Cómo desmontó Jesús toda esa visión de conquistadora que había en ese entonces y lo que anhelaba el pueblo judío? Y definitivamente lo echó por tierra y aquí está el rey humilde y viene a sembrar en los corazones de cada uno de ustedes. Exactamente. Y estamos hablando en este preciso instante de la parábola del sembrador. Nuestro invitado, el pastor Luis Muñoz. Pastor, comentaba usted sobre cuál es el centro de las parábolas en el segmento anterior y resumía de alguna manera que era la apariencia del rey, la actividad conquistadora del rey y por supuesto los resultados de la actividad conquistadora del rey. ¿Pudiéramos precisar un poco más cada una de estas partes? Sí, por supuesto. En cuanto a la apariencia del rey, recordamos la imagen que tenían los judíos del primer siglo, donde Daniel 2:45 decía que ese reino vendría destruyendo y desmenuzando a sus enemigos. Y ellos ignoraban a las otras secciones del Antiguo Testamento que la hablaban como siervo sufriente y como un rey humilde. Pero el Señor entonces aquí está aclarando, es una paradoja, es un rey, pero al mismo tiempo en su primera etapa de su establecimiento del reino es a través de una actividad humilde de sembrar. La Biblia está llena de paradojas. Por ejemplo, se nos dice que ganamos perdiendo, que vivimos y morimos. Entonces, de esa forma también el rey es un campesino humilde. Y aquí también a la iglesia se le llama en el Nuevo Testamento una paradoja. La Biblia, por ejemplo, llama a los cristianos reyes y sacerdotes. Ajá, pero nosotros diríamos, ¿cuál es nuestra apariencia hoy? ¿Dónde está nuestra autoridad? ¿Dónde está esa realeza? Se requiere fe y se requiere el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque Pablo dijo en 1 Corintios 4:11, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Cuál es nuestra apariencia ahora como el pueblo de Dios? Bueno, Pablo acaba de decir que somos la escoria del mundo, no somos los reyes del mundo. Pero en cuanto a la visión que tiene Dios del pueblo, de su pueblo, ellos están sentados con Cristo en lugares celestiales. Bueno, esa paradoja es parte de lo que el Señor está enseñando en esta parábola. El rey del Señor, en este momento tiene una apariencia humilde, que es su primera etapa. La actividad conquistadora, hablamos, es sembrando. ¿Quién establece un reino sembrando? Bueno, solo el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la semilla? Es la palabra de Dios. El rey siembra semilla, la palabra, en los corazones de las personas y va conquistando. Y también, bueno, ahora el rey murió y resucitó y ascendió a los cielos. ¿Cómo se hace esa actividad conquistadora entre la primera y la segunda venida? Bueno, el rey dejó a sus súbditos. Esa es nuestra responsabilidad, sembrar la semilla. ¿Cuál es nuestro trabajo? Un trabajo humilde de sembrar la semilla. Y el rey, con su poder, va a ir conquistando el reino. Y por último, están los resultados de esa actividad conquistadora. Y él dice, el Señor mismo explicó la parábola diciendo que habían 4 tipos de resultados. Se nos dice en el versículo 19 en la explicación, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esa frase no la entiende es muy importante aclarar. No se trata de que cuando se predica el mensaje del evangelio o la escritura misma son una especie de códigos indescifrables, imposibles de entender. No, cuando la Biblia habla de que no la entiende, habla del endurecimiento del corazón del hombre y que se resiste a creer lo que la Biblia le dice, lo que claramente sí sabe, porque la Biblia enseña que todos los hombres nacen con un corazón duro. Desde la matriz se apartaron los impíos, dice un salmo. También dice Romanos 3, no hay justo ni aun uno. Y Pablo dijo en 1 Corintios 2 que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Eso significa que a medida que el hombre crece en esa condición de pecado, se endurece más.
La imagen es de esos caminos en el primer siglo donde pasaban los animales, donde la gente caminaba y endurecían cada vez el camino. Entonces las personas que rechazan el evangelio cuando se les predica y entonces lo rechazan, endurecen más su corazón. Es lamentable y peligroso cuando una persona rechaza reiteradamente el mensaje del evangelio, porque aparte de que el evangelio tiene dos efectos, o dice la escritura, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra, o la quebranta y viene a Cristo, o lamentablemente al rechazarla, Dios endurece más su corazón, o no quebranta su corazón. Entonces, ¿cuál es la solución para este tipo de terreno endurecido? Bueno, como acabo de decir, el Señor dijo, mi palabra es como martillo que quebranta la piedra. El rey, cuando desea conquistar un corazón, por más duro que éste sea y por más endurecido por el pecado que haya rechazado el evangelio, el rey conquistará cuando desea. Así lo hizo con nosotros y así lo va a hacer cada vez que él quiere, porque este rey no pierde ninguna batalla. También habla un segundo terreno que es el corazón superficial, donde las personas reciben con mucho agrado el evangelio. Aquí tenemos que tener claro que muchos de estos vienen a nuestras iglesias y a veces los cristianos nos entusiasmamos porque alguien tuvo cierta receptividad al mensaje, pero la Biblia habla de que es una recepción superficial. Cuando vienen los afanes del mundo, lamentablemente esta persona se va. Y luego también la Biblia habla de otros que no tienen raíz, y también el último, que es el que fue sembrado en buena tierra, el que da fruto. Entonces ahí podemos ver la actividad conquistadora del reino, o ahí podemos ver cuando realmente el evangelio nos ha alcanzado. ¿Cuándo? Cuando la persona comienza a dar los frutos que la palabra de Dios dice. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar allí acompañándonos como siempre todas las mañanas a través de Dinámica 92.9 FM. Muchísimas gracias. Vamos de inmediato a nuestra sección Conectado con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado de Venezuela, teléfono 0412-530-3987. El libro recomendado de esta semana lleva por título ¿Qué es la teología bíblica? Su autor, James Hamilton Jr. La Biblia cuenta una sola historia, una que comenzó en la creación, abarca nuestras vidas hoy y continuará hasta el regreso de Cristo y más allá. Este libro nos ayuda a entender la visión del mundo de los escritores bíblicos para que podamos leer el Antiguo y el Nuevo Testamento como esos autores pretendían y como Dios lo ordenó todo, como una sola historia de redención en Cristo. El autor explica los trazos y los patrones, símbolos y temas claves que unen a la Biblia, es decir, nos ayudará a entender el mensaje unificado de las Escrituras y a encontrar su lugar en la gran historia de la redención. Hasta acá nuestra sección Conectados con Buenos Libros, una cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela. Bien, seguimos con nuestro invitado, el pastor Luis Muñoz de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, una nueva enseñanza en la parábola del trigo y la cizaña. Así es, y de hecho está también muy relacionada con la anterior del sembrador. En la anterior aprendimos que hay una conquista del reino, pero que es espiritual y selectiva, porque hay 4 tipos de terrenos, en el cual solo uno fue el que dio fruto, pero tenemos que recordar que este rey no pierde ninguna batalla. Entonces, ¿por qué aquellos sí respondieron? Bueno, porque fueron aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. En esta segunda parábola del trigo y la cizaña, es como si nos estuviera el Señor respondiendo, ok, ¿qué va a pasar con las personas que rechazan el reino? Las otras 3 terrenos que por el afán, por el endurecimiento o por estar muy ocupados rechazaron la semilla, no quisieron dar fruto con eso. Podríamos preguntarnos ¿cómo responderían los hijos del trueno a esa pregunta? ¿Qué va a pasar con los que rechazan el reino? Bueno, si ellos hubiesen dicho, mándale fuego y quémalo, Señor, de una vez. Porque tienen esa tendencia. El trasfondo de esta parábola trata de explicar eso. Como cuando recordamos la predicación de Juan el Bautista también decía, ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé un buen fruto será cortado y echado al infierno. Entonces, ¿qué sucede? Los discípulos
anhelaban esa separación definitiva. La separación definitiva entre los justos y los impíos. Anhelaban que ya el reino se estableciera y que por fin el Señor honrara a aquellos que le obedecían y que castigara definitivamente a los impíos. Entonces, en esa separación anhelada, ellos están diciendo: Señor, ¿cuándo va a ocurrir? Ya va a ocurrir, ya la vas a hacer. Entonces el Señor, a través de la parábola del trigo y la cizaña, dice que no. Vuelve el tema de las dos etapas, que hay un rey, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, y que mientras dormían, el enemigo también sembró cizaña. Y entonces, en esa conversación de la parábola dice: pero Señor, no sembraste buena semilla, vamos a arrancar la cizaña. Entonces, esa parte expresa la desesperación de los discípulos de que Dios elimine la injusticia, de que Dios elimine la maldad. Es cierto que nosotros estamos de alguna forma, o los justos han sufrido constantemente la desaprobación de los impíos. Desde la creación, desde la caída, Abel fue perseguido por Caín. El pueblo de Dios fue perseguido por sus enemigos. Y lo que nos está diciendo el Señor, de que a veces esa anhelada separación: Señor, ¿cuándo vas a hacer tu juicio? Hazlo ya, que haya justicia. El Señor está diciendo: no deben esperar. Los creyentes, los justos deben esperar, que no es que no va a haber esa separación definitiva, pero definitivamente deben esperar. Una aclaratoria de esta parábola es que muchas veces se ha enseñado que este campo es la iglesia, y entonces se dice: la iglesia va a crecer y en la iglesia van a haber personas malas y buenas. Pero la verdad es que Cristo, cuando la explicó, Él dejó claro que no era así. En el versículo 38, en la explicación de la parábola, el Señor Jesucristo dijo: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, este crecimiento, esta continua existencia entre el impío y el justo, Cristo acaba de aclarar en este misterio que va a continuar esa coexistencia hasta que Él venga en su segunda venida. Por lo tanto, debemos orar, debemos entender que vamos a seguir sufriendo, debemos entender que el trigo será perseguido por la cizaña, el trigo sufrirá por la cizaña, el trigo va a tener persecución por la cizaña. Y Cristo nos acaba de aclarar con esta parábola que eso será así hasta la siega, que entonces esa separación definitiva va a tardar. Mientras tanto, los creyentes debemos entender que estaremos en un mundo donde el mal también va a crecer. Aquí dice que el cristiano, el trigo va a crecer, es decir, en piedad va a crecer, es verdad, pero la cizaña también va a crecer, entonces la maldad también va a crecer. Y entonces eso nos ayuda al mismo tiempo a anhelar la segunda venida de Cristo, que el paraíso no está hasta que venga Cristo. Y a veces algunos creyentes quieren que lo mejor de este mundo disfrutarlo. Y resulta que Cristo nos acaba de enseñar, cosas que sí van a disfrutar, alegrías, gracias que el Señor nos da. Pero que mientras tanto, hasta que Él no venga, habrá sufrimiento y mal en este mundo. Amén. Seguimos en Conectados al Camino. Estamos desarrollando el tema interpretación y enseñanzas de la serie Las Parábolas del Reino. Nuestro invitado, el pastor Luis Muñoz, y hoy corresponde, al igual que el día de mañana, el tema interpretación y enseñanzas. Pastor Luis Muñoz, gracias por su compañía. Quisiera, pastor, en este final, que pudiéramos resumir estas dos parábolas, la semilla de mostaza y la levadura. Creo que ahí hay una relación muy estrecha entre ellas dos, así que aprovechemos el tiempo. Sí, por supuesto, se le llaman las parábolas gemelas porque tienen el mismo mensaje. Resumimos, con esta parábola, estas dos parábolas se nos enseña el cuarto misterio del reino de los cielos, porque es la revelación del misterio del reino. El primer misterio fue lo que encierran las 7 parábolas, que ahí la venida del reino sí ha llegado, pero en una primera etapa de conquista espiritual y que vendrá una segunda etapa de conquista global. Ese es el primer misterio. Segundo misterio, a través de la parábola del sembrador, que hay una conquista espiritual selectiva, la actividad conquistadora del rey. El tercer misterio, a través de la parábola del trigo y la cizaña, una separación definitiva tardía y que la coexistencia entre los injustos y los justos.
el último y cuarto misterio que veremos hoy a través de estas dos parábolas es: el reino de los cielos avanzará y nada lo va a poder detener. Es esperanzador este aspecto. ¿Cómo no? Porque uno dice, bueno, si hay gente que va a rechazar el mensaje, si hay, entonces seguiremos coexistiendo con la cizaña. ¿Qué garantías tenemos de que se va a conquistar, de que se va a llegar al final? O sea, se va a sufrir. Entonces, como que tenemos como que el Señor nos despierta la realidad y puede haber un poco de desánimo. Pero con estas dos parábolas el Señor retoma y nos da esperanza. ¿Y cuál es? Que el reino de los cielos, su actividad conquistadora, nada lo va a detener. Y aquí el Señor usa dos imágenes también bien conocidas en cuanto a la semilla de mostaza y la levadura. Aquí nuevamente tenemos que aclarar algo con respecto a los símbolos. Algunos interpretan que las aves del cielo son agentes del mal o la levadura como pecado. Y está bien sustentado esa interpretación, porque la Biblia sí habla de aves como agentes del mal, ya lo dijo en el Sembrador, y también la levadura como un símbolo de pecado. Ahora, pero lo que queremos decir acá es que en este caso el Señor no usa esos símbolos como agentes del mal, sino más bien todo lo contrario. Uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo sustentamos eso? Bueno, Ezequiel, otros pasajes también lo enseñan, pero Ezequiel 17, 22 y 24 dicen: así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo el cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. En el contexto, entonces, ese árbol grande donde las aves vienen y se posan, son todas las naciones gentiles. Si bien los judíos al principio rechazaron el mensaje del evangelio, el Señor está diciendo a través de estas parábolas que la actividad conquistadora del reino avanzará, nada lo va a detener y el reino se va a expandir a toda la tierra. En cuanto a la levadura, es exactamente lo mismo, donde aquella pequeña porción de la levadura va a leudar gran parte, toda la masa, que es bastante, son 3 medidas de masa, que es mucho, pero una pequeña porción de la levadura va a leudarlo con el tiempo. Así, de esta forma, entonces, los creyentes tenemos esa esperanza, tenemos esa confianza de que la actividad conquistadora del rey, que comenzó humilde y que continúa a través de sus súbditos en esta primera etapa humilde, va a tener su fruto. Aunque haya rechazos, tendrá su fruto. También entendemos que hay una conquista selectiva. Nosotros no sabemos quién es el terreno que va a dar fruto. Por eso se nos llama a sembrar en todo terreno. Le predicamos a toda la persona que tengamos oportunidad de predicar. También entendemos que mientras tanto esperaremos la separación tardía y tenemos como esperanza que el avance mundial del reino está asegurado. Amén. Excelente. Bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias. Gracias, pastor. Nos vamos a ver nuevamente mañana para la culminación de esta serie, Las Parábolas del Reino, interpretación y enseñanza. Para la gloria de Dios, Alexis Azuaje estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general del programa, Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Hasta mañana. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino